Bien, estamos ya con nuestros invitados, Renos Bakis, representante del Banco Mundial, y Javier Herrera, representante del Instituto de Investigación para el Desarrollo del Gobierno francés. Vamos a hablar sobre algunas cifras bastante interesantes que en realidad son nuevas cifras que se generan a partir de una nueva metodología, y las mismas tienen que ver con nuevos niveles de pobreza, con nuevas cifras respecto a la pobreza. La pobreza, según estas nuevas cifras, ha corregido un poco hacia abajo, ha disminuido. En realidad nos lo van a explicar nuestros invitados. El error es, ¿cómo se dice cuando hay un margen de error? Intervalos de confianza. Claro, cuando hay un margen de error y el intervalo de confianza es 3 o 4 hacia arriba, cuando hay una diferencia muy pequeña entre las cifras, prácticamente es la misma, ¿no? Exacto, Estamos hablando exacto, un empate. Claro, sí. Exactamente. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bueno, yo escuchaba al presidente del INEI que anunciaba, al dar a conocer la pobreza monetaria del 2010, con las mejoras incluidas en la nueva serie, dice, la misma alcanzó 30,8%, es decir, disminuye desde la anterior medición, correspondiente al mismo año, de 31,3%. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, primero hay que explicar un poco de qué se trata todo eso, ¿no? Perdón, y contar que ustedes son parte de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza, sí, y otros indicadores del INEI. Sí, entonces, como usted sabe, el Instituto de Estadística cada año anuncia sus cifras de pobreza. Esa cifra tiene dos componentes, ¿no? Se trata del poder adquisitivo de una familia o una persona, una canasta básica. En el caso de 2010, eso implica un costo de 9 soles por persona por día. Eso es lo que define la línea de pobreza. Entonces hay dos componentes. Uno, hay que medir los gastos de cada familia en el país, una encuesta representativa. Por otro lado, hay que definir el costo de esa canasta, y a través de esas dos cosas podemos tener una estimación de la pobreza. Las familias, las personas que no pueden avanzar con estos gastos, están abajo de la línea, entonces son pobres. Lo que ha pasado en Perú, la metodología que se ha usado, se ha estado desactualizando a través de tiempo. Hay una serie de 10, 15 insumos muy críticos que ha sido realmente usando supuestos de los 90s, de los medianos de inicios de esa década. Y lo que ha pasado en los últimos años, hemos podido adquirir nueva información para poder actualizar esa metodología. Entonces, la metodología sigue la misma. Algo relacionado e innovador es que la INEI pidió y formó una comisión técnica interinstitucional con académicos locales, expertos internacionales, para llegar en esa medida de manera transparente y en un consenso bien intersectorial. Esa comisión trabajó casi 5 años, entonces hoy fue la presentación de todo ese trabajo, un consenso, un aval de un trabajo bien intenso de 2 años. Entonces, ahora regresando en la pregunta, lo que muestran los números, la nueva serie, entonces es el resultado de esos que no cambios. Es una nueva metodología, sino una actualización de la misma. Entonces la metodología sí que es la misma, pero hay muchos componentes que han mejorado o en su definición, o tenemos mejor información para hacer unos nuevos mejoras en la metodología, pero lo importante es correr todo ese proceso de mejoras hacia atrás para tener una serie comparable a través de tiempo. Es por eso presenta la nueva serie de pobreza hasta 2010. Entonces lo que dice los resultados y la pregunta es básicamente las tendencias han sido, la historia no ha cambiado. Los resultados dicen básicamente, la nueva serie dice que en el año 2010 la pobreza llega a 30,8. De manera estadística no es diferente, hay un empate estadístico, son 0,5 puntos. Entonces estamos en ese sentido la pobreza no cambió, pero si uno va atrás y ve la serie que ha pasado en años anteriores, uno ve que ha sido la pobreza era un poco más alta en años anteriores que creíamos, cuando uno ve la nueva serie. Vamos a hablar luego del desagregado que tiene que ver con la rural y la urbana, pero quería antes preguntarle, Javier, ¿qué es lo que ha cambiado en la canasta básica? ¿Qué cambios se han dado para que
esto lleve a un cambio importante en algunas otras cifras que luego vamos a ver desagregadas. Bueno, como ustedes saben, la anterior línea tenía como año base el año 1997. Sí. Entonces, básicamente han cambiado tres cosas. Primero, han cambiado cosas que están relacionadas con los cambios estructurales de la economía y de la sociedad peruana. Han cambiado los patrones de consumo, han cambiado las estructuras de población urbano-rural. Anteriormente, en el año 93, ustedes saben, el porcentaje de población que vivía en zonas rurales era de 35%. Actualmente está entre 27 y 28%. Es decir, un cambio sustantivo de la distribución geográfica de la población. Anteriormente se mantenía constante esa estructura de 35% todo lo largo del tiempo. Ahora sabemos de que no era así gracias al censo del 2007. También cambiaron las estructuras de consumo de la población, y lo sabemos también gracias a la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares de 2008-2009, que nos dio una nueva idea, digamos, de lo que había cambiado, nuevos productos que entraron, otros que salieron en la canasta de consumo. Por ejemplo. Por ejemplo, los celulares. La telefonía celular prácticamente no existía o tenía muy baja difusión en el año 93. En el momento en que teníamos el año base, digamos, la estructura de población, y el año 97 no había mucha difusión todavía de la telefonía celular. Y lo otro que ha cambiado también son los ingredientes que vienen dados por normas internacionales, en particular las normas calóricas. Estábamos con unas normas calóricas del año 85 y que se referían además básicamente a la población europea o americana. Hay nuevas normas calóricas que han sido dadas por la FAO, la Organización Mundial de la Salud, y además las hemos adaptado al caso de la población peruana. Es decir, en la encuesta que se hizo en colaboración con el Senan, se tiene ahora la talla y el peso de los peruanos, cosa que no teníamos anteriormente. Es decir, podemos calcular de manera más precisa el requerimiento calórico. Por otro lado, también han cambiado elementos de la metodología en términos, por ejemplo, de la estimación del gasto. Anteriormente incluíamos dentro del gasto, por ejemplo, los bienes libres, se incluían las invitaciones familiares, se incluían los gastos por fiestas patronales, se incluían los gastos de reparación de vivienda, cuando en realidad estos son inversiones, no hacen parte del consumo final. Entonces, para tenerlos de manera coherente con el sistema de cuentas nacionales, se ha digamos, compuesto el gasto, ¿no? ¿Hay aparte del tema de los celulares, y creo que algunas veces en los detalles tenemos una información que nos lleva a aterrizar un poco para imaginarnos estas cosas que a veces son tan técnicas pero que terminan siendo parte de nuestro día a día? ¿Hay algo que le haya llamado la atención sobre la incorporación de algún elemento de la canasta básica? Sí, algo que llama muchísimo la atención es la importancia creciente que tiene el consumo de alimentos fuera del hogar. Es algo inesperado. Pollo a la brasa. La cantidad de cosas que aparecen en la canasta de los hogares, que van desde el primer estrato hasta el último estrato. Eso habla de una mejora en los bolsillos de la población. Habla de una mejora en el bolsillo, pero también habla de una distribución espacial de la población en grandes ciudades, en donde las personas que trabajan están obligadas, en cierto modo, de comer fuera. Cierto. Por el costo de transporte, por el tiempo que uno debe tomar para regresar a casa para comer, por la imposibilidad de hacerlo, ¿no? Es decir, tiene que ver a la vez con cambios en las estructuras poblacionales, la migración, el crecimiento urbano, la expansión de las ciudades, pero también tiene que ver con el crecimiento de los ingresos y de los gastos de los hogares. Bueno, pero podríamos decir probablemente que el pollo a la brasa es parte de la canasta básica familiar hoy en Perú, ¿o no? Es muy probable que así lo sea, porque efectivamente está dentro de los alimentos fuera del hogar, y para lo cual todavía tenemos algunas dificultades para medirlo de manera precisa, y precisamente con el Banco Mundial también se está promoviendo una encuesta específica para que se pueda medir de manera precisa el aporte nutricional. Sabemos que hay un nuevo problema también en el Perú, más allá del problema de desnutrición infantil, desnutrición crónica, tenemos también un doble problema a la vez, un problema de sobrepeso de los adultos, en particular urbanos, y mujeres en particular, y por otro lado, incluso coexistencia entre los mismos hogares de problemas de desnutrición infantil severa, ¿no? Entonces, está hablando ya de esto, de un desequilibrio en la modo de alimentación de los hogares peruanos. ¿Ese desequilibrio llega con el desarrollo o no necesariamente? Se ha observado en muchos países con fuerte crecimiento, países de ingresos intermedios, una tendencia al crecimiento del porcentaje de personas con sobrepeso. Okay. En México, Brasil y otros países de Polinesia, del Ministerio de Salud, porque si no, a futuro es un gasto tremendo para el Estado, ¿no? Exacto. Así es. Una pregunta,
¿Cuánto cambia el valor de la canasta básica familiar? ¿Cuál es el nuevo valor de la canasta básica familiar? Bueno, el nuevo valor de la canasta familiar va a depender del dominio donde uno esté. No es el mismo en Lima, no es el mismo en Puno, en otras ciudades, claro. etcétera. ¿Cuál es el promedio? El promedio, yo les voy a decir, 300, por ejemplo, para el caso de Lima, estamos hablando aquí de valores per cápita diarios. Entonces, por ejemplo, para el caso de Lima Metropolitana son 335 soles. 335 soles mensuales. Ah, ok. Mensuales. Per cápita, es decir, para un hogar que tiene 4 personas se requiere esto multiplicado por 4, es decir, un poco más de 600, 1.300 soles, alrededor de 1.300 soles. Okay. Entonces, eso al compararlo, por ejemplo, con el ingreso mínimo, pues nos damos cuenta de que no es, muchos hogares no logran cubrir eso. Tenemos una serie de gráficos y sobre los mismos tengo preguntas. Por favor, si nos pueden poner los cuadros en pantalla, los cuadros que reflejan cómo es que las cifras han variado a través de los años justamente con la aplicación de esta, bueno, como lo dicen ellos, no es una metodología, es una metodología básicamente mejorada y hay algunos datos que se han cambiado debido a que el nivel de vida o las formas en las que la gente vive hoy son distintas. ¿Vamos a poner los cuadros en pantalla? Ok, gracias. A ver, esta es la incidencia de la pobreza total. La medición anterior es la que está en azul y la nueva es la que está en rojo. Javier, lo puede ver al frente también si le es más fácil de todas formas. En todos los casos, perdón, en los dos primeros casos la pobreza se incrementa. La medición, perdón, ¿estamos bien? Sí, se incrementa. Se incrementa en 3 puntos en el caso del 2007, en 1 punto en el caso del 2008 y más bien disminuye en el caso del 2009 y el 2010. Pasamos al siguiente cuadro porque ahí es donde surgen las dudas que tengo. La incidencia de la pobreza en el área urbana sube en todos los casos, sobre todo, o quisiera que se centren en los 2 últimos años, 2009-2010, y hemos visto que la total no sube sino disminuye. Pero en el desagregado estamos viendo que la urbana sube y, siguiente cuadro por favor, pasa lo mismo con la rural, que sube de una manera mucho más, que suben en una cantidad mayor de puntos, ¿no? En una mayor proporción que la pobreza urbana. ¿Por qué el resultado entonces total es menor si tanto la rural como la urbana se incrementan? Bueno, eso se explica de manera muy simple en realidad. Aquí lo que está comparando es la anterior con la nueva metodología. En lo que se refiere al promedio nacional, no se trata de un simple promedio ponderado utilizando las mismas ponderaciones. Recuérdese que en la metodología anterior se utilizaban las ponderaciones urbano-rural del año 93 y en la nueva metodología tenemos las ponderaciones del censo 2007, que son completamente distintas. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto al efecto específico en cada uno de los dominios, este es urbano y rural, recuérdese también que lo que ha cambiado ha tenido sobre todo un impacto más importante en los gastos rurales. ¿Por qué? Porque hemos sacado particularmente invitaciones, que tenía un peso no insignificativo en el caso de los gastos rurales, y también se ha utilizado un modo de valoración del gasto de autoconsumo que también representa un porcentaje más importante en el caso de los gastos rurales, aprovechando que la encuesta de NAO ahora tiene una muestra de 27.000 hogares, es mucho más fina, ya no tiene productos, sino tiene variedades, y de suerte que la valoración del autoconsumo se hace primero a nivel local y luego se va subiendo de niveles de agregación conforme la robustez de la información. Entonces, eso significa que la imputación que se tiene ahora es más local y por consiguiente refleja los valores de las comunidades donde viven los hogares y, como ustedes saben, a mayor autoconsumo probablemente nos encontramos en comunidades más pobres, ¿no? Entonces, eso explica en cierto modo por qué el gasto de los rurales es menor que lo que teníamos anteriormente. No hay un error como pareciera, porque sí, claro, la urbana y la rural suben, perdón, el total sube, disminuye, perdón, y la urbana y la rural suben, uno se pregunta cómo es que el total va a disminuir si los dos niveles de pobreza en los dos sectores suben. No, como decía Javier, los dos series tienen ponderaciones diferentes, entonces en el nuevo caso hay la ponderación del sector urbano es más alto, el peso del sector urbano es más alto y como la pobreza es alrededor de 20, es por eso que el nuevo promedio es un promedio entre la pobreza urbana y la pobreza rural,
pero con ponderaciones. La otra pregunta, y esto tiene que ver con algunas advertencias que ya habían hecho no solamente instituciones locales, sino internacionales como el Banco Mundial. Lamentablemente lo que se ha dicho es que ha habido un progreso, lo que se ha dicho, perdón, es que lamentablemente ha habido un progreso económico, pero que el mismo ha venido acompañado, si bien de un crecimiento de los ingresos, de un crecimiento mayor en algunos sectores que otros. Es decir, hay una mayor ¿cómo se dice? Perdón. ¿Ah? ¿Desigualdad? Desigualdad. Hay una mayor desigualdad en la población y esto se ve en las cifras, se ve una mayor desigualdad, ¿o no? No, la verdad, los indicadores de desigualdad quedan los mismos, no han cambiado. Si uno no, a lo que voy es que se ve más claro que nunca esta desigualdad porque se ve una incidencia mayor de la pobreza en la zona rural. Exacto. Entonces, lo que ha cambiado, entonces la historia de una reducción de pobreza en general ha quedado, pero como usted ha notado en área urbana, básicamente, la historia ha quedado bien similar. E incluso es un poco más enfatizada la reducción de pobreza. Mientras en áreas rurales ha tenido su reducción de pobreza, pero hoy en día, antes, con la metodología anterior, la pobreza, el nivel de pobreza rural ha sido unos 5 o 7 puntos más bajo que creíamos. Es una manera de decirlo, lo cual implica que la pobreza rural es mucho más alta que creíamos, entonces lo cual pone en énfasis el tema rural y el tema de qué tiene que hacer la política social, ¿no? Eso es la última pregunta, Javier. Con estas cifras, ¿hay algo que deba cambiar la política social en el Perú? ¿Hay hay nuevos enfoques tal vez que ver con esta metodología o no? Bueno, yo diría por un lado que refuerza el énfasis que se ha puesto en la lucha contra la pobreza rural, porque efectivamente es aquella que es más difícil de combatir. Hay que saber de que actualmente 4 de cada 10 pobres en área rural son pobres extremos, eran 5 de cada 10 hace pocos años, es 1 de cada 10 en el área urbana, es decir, el tema de la pobreza rural es un tema de pobreza mucho más profunda, mucho más estructural, eso por un lado, entonces conforta, digamos, las opciones de política que se están llevando, pero por otro lado también los nuevos resultados ponen el acento, digamos, llaman la atención sobre nuevos temas. Uno de ellos, por ejemplo, en el caso urbano. Pareciese que la pobreza urbana ya no es un problema, sin embargo, creo que aquí tenemos ya un tema de con qué instrumento estamos midiendo la pobreza, ¿no? Y necesitamos añadir otras dimensiones de la pobreza para poder captar fenómenos como el que mencionaba, el tema de la desnutrición, el tema de desigualdad de oportunidades, que tiene que ver con justamente el tema de discriminación, con no acceso a educación de calidad, es decir, poner nuevos temas, nuevas dimensiones de la agenda de la política social, y eso es algo que llama la atención con estos resultados. Muchísimas gracias, seguramente será algo que la ministra Triveri tomará muy en cuenta. Muy amables, gracias por acompañarnos. Gracias. Un gusto. Hasta mañana.